Bienvenidos a su clase en vivo número 2 de la unidad curricular Estrategias de Comercialización Internacional. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión tocaremos temas de la unidad 2 y 3, cuya competencia específica es explicar el comercio y los negocios internacionales con la finalidad de utilizarlos en las transacciones comerciales y establecer las bases prácticas de la operatoria del comercio exterior para aplicarla en sus cuatro componentes: comercial, aduanera, logística y bancaria. Temas de estudio: las operaciones de comercio exterior. En un principio hablaremos en general de esa operatoria del comercio exterior, desde su punto de vista comercial, de la aduanera, logística y bancaria. Y también comentaremos algunos los pasos para exportar en Venezuela al 2026 o al 2026, los pasos para importar en Venezuela al 2026. Podemos decir que el comercio internacional es un aspecto fundamental en la economía de todos los países, vamos a decirlo así, ya que nos ayuda, nos facilita pues, al intercambio, bien sea de servicios, bienes, entre los países. Entonces, podemos decir que esas diferentes operaciones que se realizan en ese comercio exterior desempeñan, pues, o son muy importantes. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nos permiten que las empresas puedan acceder a los mercados de otros países, a los mercados internacionales, y puedan diversificar sus fuentes de ingresos a través, si tú vas a exportar, pues ese país obtiene una serie de ingresos que a su vez esas divisas te pueden servir para tú comprar bienes o servicios que tú que no los fabricas en tu país para complementar tu producción. Y por supuesto también al exportar puedes también aumentar su competitividad con otros países que vendan el mismo producto que tu país, pues. De allí que se dice que el comercio exterior es un motor de crecimiento, ayuda a disminuir pues en muchas oportunidades la pobreza o generar empleo u otras actividades económicas dentro de ese país que se esté realizando y su relación con otros países, pues, porque en uno de los objetivos de ese comercio internacional, pues, por parte de los diferentes países, pues, es destacar continuamente, pues, para mejorar y acceder a otros mercados y elevar su participación en la economía global, pues. También podemos decir que las operaciones de comercio exterior comprenden las diferentes actividades de intercambio, como mencioné antes, que bien sea de bienes, servicios, también tecnologías entre países. Y por supuesto abarcan desde esas diferentes actividades operativas, abarcan desde la negociación y la logística hasta, hasta tienen que considerar las normativas, tanto internacionales como desde el punto de vista de ese comercio, pues normativas desde el punto de vista aduanero. Y eso no, coadyuva a que exista vamos a llamarlo así, un entorno que esté interconectado. Pero es importante destacar que el propósito, pues, de las diferentes em, operaciones de comercio exterior tienen diferentes propósitos. Podemos hablar desde el punto de vista de los diferentes propósitos estratégicos y los beneficios ampliados que conllevan esas operaciones de comercio exterior. Primero podemos tener un acceso, como dice aquí, un acceso a nuevos mercados y escala. Eso lo que quiere decir es que nos permite superar ciertos, vamos a llamarlo así, inconvenientes o limitaciones del mercado interno, pues, que no se puede abastecer el consumo interno de esa población. Entonces se aprovechan economías de escala y con ello pues reducir costos unitarios de producción al buscar
importar aquellos productos más económicos que se puedan comprar afuera a un precio más económico al consumidor final, pues. Y también para empresarios, pues así maximizar su rentabilidad, porque sus costos de fabricarlos ellos serían mayor. Otro que sería, pues, el, el diversificar, se puede diversificar los riesgos operativos, porque vamos a decirlo así, que la presencia de múltiples regiones geográficas puede que amortigue el impacto de, por ejemplo, de recesiones internas o locales, o también cambios regulatorios imprevistos, o también puede ser contracciones de la demanda en un único país. Otra cosa, o podría ser, desde el punto de vista de esa operatoria, pues la ventaja competitiva y optimización de los costos. ¿Por qué? Porque facilita la adquisición de materias primas o los denominados insumos, pues, de, que puedan, que sean de mayor calidad y a precios que sean más competitivos. Y de allí, pues, por supuesto, puede mejorar una propuesta de un valor frente a competidores locales. Otra sería, pues, la transferencia de tecnológica e innovación. Porque esa relación o ese intercambio internacional, pues, promueve la adopción de las patentes y también las diferentes metodologías de gestión más avanzadas, pues, que las propias, y también estándares de calidad que sean globales y que modernicen los procesos productivos. Otra cosa que vamos a mencionar en esta operatoria de comercio exterior son las fases y componentes operativos. Dentro de esas fases, muy importantes para las operaciones de comercio exterior, tenemos la negociación y contratación internacional. Esa contratación no es más que la formalidad de los acuerdos. Van a estar bajo estándares internacionales, como ejemplo los Incoterm, y que definen y se definen, pues, de una forma precisa. De allí se establece mejor las responsabilidades, las transferencias de riesgos, los costos de transporte, las condiciones de pago entre de ese comprador y el vendedor. Otra sería la cadena logística y transporte. Bueno, eso abarca la selección desde el punto de vista desde el punto de vista voy a llamarlo así, marítimo, aéreo, es terrestre, es multimodal para llevar esa mercancía. Otra cosa que se debe considerar, pues, el embalaje es adecuado para eso, para ese proyecto que a veces para ese trayecto, que a veces son trayectos o distancias muy largas para hacer llegar el producto al consumidor, a los países de destino. Y por supuesto, la coordinación con agentes de carga especializados, pues, para garantizar que sea eficiente y que llegue en buen estado esa mercancía. Entonces, es importante esos trayectos y desde el punto de vista de esa logística y del punto de vista del transporte que se va a utilizar, bien sea en marítimo, aéreo o terrestre, o que sea multimodal, que se utilicen varias formas de llevar esa mercancía. También tenemos dentro de esos fases o componentes la gestión aduanera y cumplimiento normativo. Ese tiene que ver, por supuesto, con la clasificación arancelaria, con el pago de tributos e impuestos de importación o de exportación, dependiendo de la actividad, y por supuesto la obtención de licencias o certificados sanitarios. Y también los certificados de origen, y pues con ello cumplir, pues, la legislación fiscal legal de cada país, pues. Otro sería cómo hacer esa financiación y medio de pago. Para ahí sí se requiere, pues, el uso de instrumentos financieros que sean, vamos a llamarlo así, que tengan cierta seguridad, como las cartas de crédito, las cobranzas documentarias o las diferentes transferencias internacionales que estén garantizadas, pues. De ahí que esto es muy importante porque puede mitigar el riesgo de impago o las diferentes fluctuaciones cambiarias.
Otra cosa es esos componentes de una forma más ampliada, o esos componentes claves ampliados para esa operativa de comercio exterior, podemos hablar del componente comercial, porque vamos a decir, porque antes de hablar de la componente comercial, vamos a hablar algo que es lo siguiente. Esa operatoria del comercio exterior se basa, vamos a decirlo así, en una ejecución que debe ser mm, coordinada y se debe considerar aspectos claves desde el punto de vista de las negociaciones y contratos, desde el punto de vista del cumplimiento legal, desde el punto de vista de ese transporte y distribución física y sobre todo el bancario. Entonces, desde el punto de vista de ese componente comercial, tenemos la negociación y el contrato. Allí se define esa relación entre el vendedor, el comprador. Ahí se fijan, en ese momento se fijan las reglas del intercambio y por supuesto, lo que le toca a cada parte, pues la obligación de cada parte. Ese, desde ese punto de vista de la negociación y desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista específico de la contratación y el contrato, entonces se establece cuál es el producto, cuál es la cantidad, cuál va a ser el precio y cuál es el plazo que se tiene para entregar el producto. Desde el punto de vista de ese componente comercial también se debe tomar en cuenta los Incoterm, porque ellos definen quién paga el flete, quién paga el seguro, quién asume el riesgo del traslado de la mercancía. Y deben existir documentos claves como la lista de empaque, como la factura comercial. Desde el punto de vista ese es desde el punto de vista, todo esto que mencioné es desde el punto de vista comercial, pero también tenemos desde el punto de vista del componente aduanero específicamente, desde un punto de vista más ampliado. Tenemos que ese componente aduanero, ¿qué va a hacer? Pues va a regular esa entrada o mejor dicho, esas importaciones y esa salida de mercancías, que son las exportaciones, ante el Estado. Entonces se va a controlar allí. Desde el punto de vista, va a considerar, ese componente aduanero va a considerar cómo se controla el pago de los impuestos y el cumplimiento pues, de las diferentes normas legales para hacer esas transacciones, ya sea de entrada o de salida de mercancía. De allí entonces de allí, de ese componente aduanero, se considera la clasificación arancelaria. Bueno, esa clasificación arancelaria pues no es más que cuando se le hace un código, se le asigna un código numérico a la mercancía. ¿Por qué? Para saber los tributos aplicables a ese tipo de mercancía. Otro sería el despacho aduanero, que es la presentación, pues, de la declaración de aduanas ante el organismo fiscal. Los permisos y restricciones, que son las licencias de importación o certificados de origen obligatorios. Desde el punto de vista del componente logístico, que ese componente logístico no es más que cómo se encarga, pues, de cómo es el movimiento físico de la carga, desde el lugar de origen, o mejor dicho, desde la fábrica o del lugar de origen hasta el almacén de destino. Entonces ahí se considera el transporte internacional, el seguro de carga, el embalaje y marcado. Desde el punto de vista del transporte internacional, bueno, desde el punto de vista de qué transporte va a llevar esa mercancía a destino, bien sea aéreo, marítimo o terrestre. Desde el punto de vista del seguro de carga, bueno, el seguro de carga lo que va a dejar es como un comodín, vamos a llamarlo así, que va a proteger la mercancía, bien sea contra pérdidas durante el viaje, bien sea contra daños, entre otros. Desde el punto de vista del embalaje y el marcado, pues es importante ese componente logístico porque asegura que el producto resista el trayecto y sea fácil de identificar en el lugar de destino. También tenemos otro componente que es el bancario.
Entonces, ¿qué es lo que va a gestionar ese componente bancario? El flujo de dinero para que sea de una forma segura, vamos a llamarlo así, entre los países y sobre todo la importancia de de qué tipo de divisa se utilizó en la transacción y, y respetando las diferentes normas cambiarias, pues. De ahí entonces que el medio de pago, el financiamiento y las divisas se han de considerar en ese componente bancario. Por ejemplo, el uso desde el punto de vista del medio de pago, ¿cuál es el uso? Bien sea cobranzas documentales o transferencias, bien sea a través de cartas de crédito. El financiamiento, bueno, puede ser a través de créditos al exportador o bien sea al importador para capital de trabajo. En cuanto a las divisas, bueno, es importante considerar el cambio de la moneda extranjera y el cumplimiento del marco legal el cumplimiento, por supuesto, del marco legal cambiario local. Este, es muy importante desde el punto de vista de esas operatorias del comercio exterior mencionar que que no todos los países se benefician, no todos los países se benefician del comercio exterior porque existen ciertas asimetrías. Por ejemplo, en los países en desarrollo, muchas veces el acceso a los mercados mundiales a menudo está obstaculizado por prácticas comerciales muchas veces anticompetitivas y reglamentaciones poco favorables para el crecimiento de algunas empresas y la inversión. También los puertos, carreteras y otras infraestructuras que son deficientes. Muchas veces existen países con vamos a llamarlo así, con una política comercial liberal y transparente y se ven afectados. Muchas veces son muy remotos los lugares donde se necesita esa mercancía, no tienen litoral, no tienen unas relaciones comerciales internacionales, este, vamos a llamarlo así, positivas. Muchas veces el Banco Mundial pues ayuda en algunos países o clientes a superar esos obstáculos, pues tratando de aprovechar los beneficios de los mercados mundiales. Pero sí es importante de hablar de que esa globalización que hay hoy en día, sí se puede decir que se ha contribuido a facilitar, a disminuir ciertas asimetrías, pero eso no quiere decir que esas prácticas comerciales anticompetitivas y esas asimetrías hayan terminado con esa desigualdad. Vamos a hablar de algo, que son los requisitos documentales para importar y exportar en Venezuela. Les recordamos en materias anteriores que la importación y la exportación son actividades que son muy importantes para los países y que buscan, por supuesto, que los países crezcan y que, bueno, nuestro país no es la excepción a ello y que es necesario, por supuesto, que Venezuela, como todos los países, cumplan con ciertos requisitos documentarios para poder realizar este tipo de transacciones, pero que se realizan pues a través de ese comercio exterior. Importante mencionar, primero que nada, que esos pasos para exportar, vamos a hablar de esos pasos para exportar en Venezuela al 2026, están regulados bajo el marco del protocolo unificado para exportaciones, por ejemplo, para las exportaciones no petroleras, bajo el decreto número 5191 en Gaceta Oficial número 43.273, el cual pues centraliza procesos digitales como que debe registrarse en la ventanilla única de comercio exterior, se le llama BUCE, del Ministerio de Comercio Exterior, pues para agilizar permisos y reducir tiempos en puertos y fronteras. También se requiere, pues, obtener un código de registro de exportador, CRE, que ahí se clasifica la mercancía, pues, en las diferentes aduanas y se gestionan permisos especiales y tramitar, pues, la declaración con un agente aduanero autorizado. Entonces, aquí yo hice un resumen de ciertos pasos para exportar en Venezuela. Tenemos que, en general,
Se necesita, como dije ahorita, un registro y formalización digital, clasificación y permisos de exportación, una logística y documentación aduanera. Desde el punto de vista de exportar, o sea, vender bienes y servicios nacionales al resto del mundo, se requiere 5 pasos importantes. Primero, el registro en Situnea, que no es más que es inscribirte en el sistema digital de esa ventanilla única. Eso es, ¿cómo decirlo? Eso es muy importante, pero vamos a llamarlo así. Desde el punto de vista de los pasos para de esas exportaciones, llamadas exportaciones no petroleras. Lo otro sería, pues, este, hablar de esa documentación no arancelaria. Otra sería una permisología que es especializada y una documentación comercial. Y la última sería la declaración y la salida aduanal. Para las exportaciones petroleras y de hidrocarburos, se requiere entonces la alineación con el marco de hidrocarburos, la autorización del órgano rector o ministerio a través de Petróleos de Venezuela. Otra sería, pues, el registro de validación fiscal aduanera y la inspección y logística de embarque. Entonces, eso vamos a decirlo así, desde ese punto de vista. Entonces, es importante que exista un código arancelario para poder exportar desde el punto de vista del código de tu producto y conocer las restricciones y esos diferentes tributos aplicables. Es importante pues que se gestionen los permisos específicos, bien sea según el rubro, desde el punto de vista sanitario, fitosanitario, de calidad, o en los diferentes entes competentes, pues, porque de allí que es importante seguir las diferentes normativas, ya que se comienza, por supuesto, con inscribirse desde el punto de vista digital en esa ventanilla única de comercio exterior en el registro de exportador, que es el CRE. Y otra cosa importante es que debe tenerse a mano el RIF actualizado, que debe ser expedido por el CENIA. Este debe contener, bueno, ya sabemos, el registro mercantil de la empresa y los documentos de identidad. Desde el punto de vista, pues, de esa, también que se debe considerar en esos aspectos la logística, porque se debe seleccionar los diferentes términos internacionales desde el punto de vista de la venta, o sea, considerar esos diferentes y acordados con el comprador, bien sea precio FOB o SIT, entre otros. Y pues, por supuesto, preparar una factura comercial original en la que se considera la lista de empaque, el certificado de origen, los documentos, bien sea de transporte, embarque, a través de diferentes, se puede considerar los diferentes agentes aduaneros. También se puede mencionar diferentes instituciones claves involucradas. Entre ellas tenemos el Banco de Exterior, que es Bancoe, que se puede decir que es una entidad financiera pública encargada de la promoción de exportaciones no petroleras y de adjuntar programas de internacionalización de la oferta nacional. También tenemos la Asociación Venezolana de Exportaciones, que es la BEC. También tenemos que esa BEC se puede decir que es privada y que agrupa y capacita a diferentes sectores exportadores del país. Otro que también está allí es la marca País y Viceministerio de Comercio, de Política Comercial, que ellos están adscritos
pues, a la dinámica económica oficial y potenciar la colocación de rubros con sello de origen y calidad internacional. También está en COEC, Lara y algunos puertos secos regionales, que es las instancias de gobernación y aduanas locales. Otro sería Comercio y las cámaras sectoriales. También ahí existe las empresas hay empresas y corporaciones involucradas, como les había mencionado, como PDVSA, como BP, Shell, Repsol, British Petroleum, el, este, Emiratos Árabes y Qatar. Estos dos, estos dos últimos, es importante mencionar que a partir del 2026 participan en la explotación y la futura exportación de gas natural y crudo costas afuera. También se consideran algunas empresas agroindustriales y de manufactura. Pero también es importante mencionar los requisitos legales por- para esa actividad. Tenemos el registro de portador CRE, que es inscribirse de forma digital en el sistema de comercio exterior, pues para obtener el código de registro del portador, el RIC actualizado, también la clasificación arancelaria que define el código de la mercancía para identificar si está grabada, pues está exenta o bajo restricciones especiales. También el control de las divisas, eso desde el punto de vista de los requisitos legales principales. También se exigen documentos y trámites obligatorios, como es la factura comercial, este, el documento de transporte, la lista de empaque, bien sea su relación de peso, medida, bulto, permisos especiales como los permisos sanitarios o fitosanitarios, dependiendo, pues, por supuesto, del tipo de mercancía. Todos sabemos que, por ejemplo, el café, cacao y productos agrícolas, se necesita del certificado fitosanitario del INSAI, productos del mar también, este, y también los del mar, Insopesca, los de minerales no metálicos y piedras preciosas, permisos de petróleos y minería, artesanía y manufactura, pues no requiere tantos permisos sanitarios, pero sí se requiere certificado de origen. Desde el punto de vista, eso es desde el punto de vista de la documentación y trámites obligatorios, pero desde el punto de vista de la documentación indispensable, pues, en resumen, para exportar tenemos la DUA de exportación, la factura comercial y la lista de empaque, los conocimientos de embarque, en los certificados sanitarios que los mencionamos ahorita, y la calidad de origen, la elección del ICOTER, que es muy importante, y la logística internacional. Vamos a recordar qué es eso de los ICOTER. Son reglas de tres, que fueron creadas por la Cámara de Comercio Internacional, pues que definen las obligaciones, costos y riesgos entre comprador y vendedor en el comercio internacional. Esos ICOTER, pues, regulan el reparto de gastos, quién paga el flete, el seguro y los trámites de aduana, la transmisión de riesgos, el lugar de entrega. Entonces, es importante recordar esos Incoterm desde el punto de vista de las exportaciones y la responsabilidad desde el punto de vista del Incoterm, la responsabilidad del exportador y, por supuesto, está recomendado bien sea por para exportadores sin experiencia el uso de el XW, desde lo que escogieron el precio FOB, libre a bordo, el CIB. Entonces, aquí hemos recomendado para qué tipo de exportador usar cuál tipo de Incoterm y la responsabilidad que asume cada uno de esos exportadores. Otra cosa importante son los pasos para importar en Venezuela al 2026 que se deben considerar, porque la producción nacional sigue siendo insuficiente, aunque sigue siendo insuficiente para cubrir nuestras necesidades o la demanda interna en múltiples rubros. Se puede decir que esa y lo que se viene o que ya está, que es la dolarización de facto de la economía, pues ha creado un mercado, pues, desde donde los precios se fijan en divisa y eso permite, pues,
que existan, que esas importaciones puedan trasladar sus costos en dólares al consumidor final con márgenes predecibles. De ahí que se necesita, ¿por qué? Porque estamos sujetos a una inflación y vemos la pérdida de valor de la moneda nacional frente a las diferentes divisas, en especial el euro y el dólar. Entonces, primero se necesita contar con, desde el punto de vista de la importación, con una empresa que esté registrada ante el CENIAT, que tenga su RIA actualizado y que esté registrada en el registro de importadores y que gestione una planilla única de importación vía COMEC y trabajar con un agente de aduanas autorizado pues, para tramitar esa DUA en dónde, en Sidunea. Y entonces esa DUA es la Declaración Única de Aduanas, que también es conocido como un documento único administrativo. Pues. Entonces ese formato electrónico oficial que se registra, disculpe un momentico, ahí en el sistema, pues es para declarar la importación y en ocasiones también, y también la exportación, pues en la aduana y en su DEA, que es el sistema, pues, automatizado, el sistema aduanero automatizado, y que a su vez ese es lo que es un programa automático que fue creado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. O sea, en Venezuela, lo importante mencionar es que el CENEAL lo utiliza pues, para administrar, controlar y automatizar todos los procesos de importación, exportación y tránsito de mercancía en las aduanas del país. El, el primer paso, registrarse ante el CENIAL. El segundo paso, obtener, pues por supuesto, ese RIF, e inscripción en ese Registro Nacional de Importadores. Es importante la clasificación arancelaria. Entonces, desde el punto de vista de clasificación arancelaria, la consulta del sistema SABEN, la identificación de la fracción arancelaria, y cada uno de ellos tiene su objetivo. Algo importante que hay que mencionar, hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de tener una consecuencia de una clasificación arancelaria incorrecta, porque tienen multas desde unidades hasta 200 unidades tributarias por declaraciones incorrectas. También hay que tener en cuenta que se puede retener la carga en puerto o aeropuerto mientras se corrige esa clasificación arancelaria. En muchas ocasiones el pago excesivo de tributos, pues. Es también el riesgo de decomiso si esa clasificación es incorrecta y va de prohibiciones o restricciones legales. Desde el punto de vista de los trámites previos y permisos esenciales, que es el paso 3, podemos decir que va a depender pues, del tipo de mercancía que se desee importar, porque es probable que necesiten permisos o certificaciones adicionales. Y estos son emitidos por distintos organismos del Estado. Entonces deben gestionarse este, de que esa mercancía llegue a puerto, ya que sin ellos el despacho aduanal no podrá completarse. De ahí la importancia entonces de Sencamer, la marca Norben, el registro de producción. Desde el punto de vista de, esa, de esos, llamarlo, de esos trámites y permisos, también es importante mencionar, entonces tenemos en Sencamer los permisos sanitarios, los trámites cambiarios, los registros oficiales. Desde el paso número 4, hay que considerar pues, la documentación de embarque, pues, porque esa mercancía debe llegar al territorio venezolano, como estamos hablando de importaciones, y necesitará presentar un conjunto de documentos ante esas diferentes, vamos a llamarlo así, autoridades aduaneras, para iniciar ¿qué? El proceso de nacionalización de esa mercancía. Entonces, si falta alguno de los documentos, puede generar ciertos retrasos significativos y costos adicionales, sobre todo para su almacenaje. Entonces se pide la DUA o el documento principal de la operación aduanera
que se tramita desde el sistema de Sidunea y que ordena, pues, o mejor dicho, que, vamos a decir así, que contiene toda esa información de la declaración de importación. Se debe, otra cosa importante, la factura comercial emitida por ese vendedor, que debe definir su valor unitario, el total del producto, los términos de negociación, pues, o sea, desde el punto de vista del Incoterm, la moneda del país de origen, los datos de ese exportador y la lista de empaque. Otra cosa es el conocimiento de embarque. ¿Para qué? Para el transporte, bien sea de marítimo o la guía aérea, porque es un documento que acredita la propiedad de la mercancía y el contrato de transporte. La certificación de origen. Bueno, desde ese punto de vista, pues, este, si esa mercancía proviene de un país con el que Venezuela tiene un acuerdo comercial preferencial, bien sea el ADI, entre otros acuerdos bilaterales, que si ese certificado de origen le permite acceder a una reducción o exención de parcial del arancel, entre otras cosas, también hay que tener en cuenta los inconvenientes que hemos tenido desde el punto de vista de las relaciones que se había tenido con Estados Unidos, aunque se han abierto ya, gracias a Dios. Otro es la póliza de seguro de carga, que puede ser que, ¿por qué? Porque son importantes porque protegen bien sea contra daños, pérdidas y en una eventualidad. Y como paso 5, el despacho aduanero y tributos, que después que, vamos a decirlo así, que toda la documentación está en orden, se procede al despacho aduanal, que es un proceso mediante el cual la aduana autoriza la entrada definitiva de esa mercancía importada al territorio nacional. Entonces, ese proceso incluye la verificación documental, la inspección física, si se aplica el pago de los tributos correspondientes. De ahí entonces podemos concluir diciendo la importancia del comercio internacional y de las relaciones internacionales, que son muy importantes para, para los países. No me queda más que cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden hacer a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. Estoy a sus órdenes.